Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este café con el Rabino Gustavo. Este es un espacio que comenzamos apenas inició la cuarentena y con la excusa de trasladarnos al mundo virtual, aprovechamos la ocasión para tomar un café y conversar con distintas personalidades, gente valiosa, interesante, a lo largo y a lo ancho del mundo, ya que igual vamos a estar todos virtuales, así que aprovechar la ventaja de la virtualidad. Y nuestro invitado para esta tarde es mi buen amigo Andy Faur, que está en México, que nos ha visitado en carne y hueso en varias oportunidades, eh, que creo que todos saben. Además de buenos amigos somos familia, o además de familia somos buenos amigos. Compartimos buenos años en Israel con Andy y Aide, así que de ahí quedó una linda relación. Y bueno, lo invitamos en esta oportunidad para conversar de varios temas interesantes que se me ocurren y otros que puedan ir saliendo. Así que, Andy, bienvenido, un gusto tenerte aquí y un café virtual que espero pagar en persona próximamente, ya sea aquí, en México, en Israel, en Argentina, donde quieras. Un gusto, Gustavo, un placer estar con ustedes, con Col Shegerit, hablar con vos y con todo el resto. La verdad que me, me gusta, me entusiasma y bueno, por lo menos no nos podemos ver personalmente, pero esto también sirve. Muy bien, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Eh, Sos una persona que siempre ha sido multifacético en todo lo relacionado con el judaísmo y la educación judía. ¿Cómo te definís cuando, o sea, aquí mucha gente te conoce, otros te escuchan por primera vez? ¿Cómo te gusta presentarte o cómo te gusta definirte? Eh, y te la hago corta, o sea, hay dos, como yo digo siempre, tenemos la respuesta larga y la corta, ¿está bien? La corta es Andy. Si querés, llámame Andy y se acabó y ahí termino. Y la otra es un poco el currículum, ¿no? Que no creo que sea muy interesante, como todos escuchan, nací en Argentina, hace 27 años vivo en Israel, con mi familia, con Aide, con Tomer, con Noah, y me dediqué básicamente toda mi vida a la educación y hoy en día estoy como Sheliach educativo en México. Soy Sheliach de la agencia judía, de la Sofnut, del movimiento Hashomer Hatzair y de Maccabi Tzair. Esos son mis cargos y mi, mi dedicación es la educación, sobre todo la educación no formal, y mi visión judaica es una visión laica humanista, si eso es a lo que te refería, Gustavo, que la profeso, la practico, la estudio desde hace muchos, muchos años y que esa sería, es tanto un hobby como una pasión como un trabajo. Está bien, cuando se combina la pasión, el hobby con el trabajo, el resultado es prometedor, ¿no? Si no, los que estamos en educación tenemos ese componente. Eh, en tu diversidad de temas. Tenemos muchos jóvenes en la audiencia, ¿no? Muchos, como son jóvenes, están con la cámara apagada, pero yo los conozco algunos y hay muchos jóvenes porque saben de tu involucramiento, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es la experiencia de un espacio de educación no formal, de Adrajá, ¿qué tan significativo crees que es para la identidad judía contemporánea? Sumamente, sumamente. E incluso fíjate, Gustavo, que yo no sé si diría solamente contemporánea, porque justamente yo soy Sheliach de la TNUA, del movimiento juvenil más antiguo que existe en la Tierra, ¿sí? Que es el Hashomer Hatzair, que existe de 1913. ¿Está bien? Es el primer movimiento juvenil sionista. De 1913, más de 100 años estamos hablando. Que por supuesto esto fue cambiando, Gustavo, todo el tiempo, o sea, no es lo mismo la nueva hora que hace 50, 30 o 100 años, por supuesto, se fue ayornando, este, se fue adaptando al tiempo, al lugar, a las circunstancias. Pero yo soy un Hasid, ¿cómo se dice un Hasid? Fiel.
Un fiel de la Bien, educación no formal, sí, de alguna manera. O sea, fuera de haberla vivido durante gran parte de mi vida, la enseño y la practico. Y digo, ¿qué es lo importante acá, Gustavo? Digo, la educación formal es fundamental, fundamental para la formación y la continuidad. Fundamental. O sea, sin educación judía formal podemos criticar, podemos, o sea, perdemos mucho, incluso podemos perder todo. Y la educación formal y no formal acá cumple un rol de otra manera, en otro aspecto. ¿Por qué? Porque podemos decir en grande, digamos, y siendo muy, muy esquemáticos y no entrando en filosofía educativa, que la escuela le da a los alumnos, a los niños, a los chicos y chicas judíos, les da un marco de contenidos, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Les da un marco de enseñanza en donde aprenden cosas, en donde estudian contenidos, en donde tienen un ambiente judío importante. ¿Y qué pasa? La educación no formal, y que muchas de las, es interesante que con el tiempo cada vez más y más técnicas o didácticas de la educación formal entren en la educación formal. ¿Sí? Y no al revés, y no al revés. Es interesante, es para otra charla, otra plática, como dicen acá en México. Y la educación no formal viene acá a ocupar un espacio de compromiso y responsabilidad. ¿Por qué? Porque en la educación formal educamos a la formación del ser humano como un ente responsable, como un ente comprometido, como una persona que es, nosotros llamamos la autosuficiente o que puede, que él mismo tiene que tomar las responsabilidades y los compromisos. Entonces, ¿qué pasa? Podemos decir que el tema de los contenidos por ahí que recibe un niño o una niña en la educación no formal, a nivel de cantidad es menor, por supuesto, porque el tiempo, por la dedicación. Pero ¿qué pasa? Recibe valores, en la TNUA, en los movimientos juveniles, en los centros educativos, en los clubes, no importa, reciben otra clase de educación, de valores, de responsabilidad, de compromiso. Entonces, ¿qué es lo que hace la educación formal? Apuesta al futuro, pero sin duda, Gustavo, ¿por qué? Porque te puedes dar cuenta que en muchos lugares de acá en México, no sé bien en Panamá porque no conozco la realidad, puedes complementarme, pero en México, por ejemplo, mucha parte, gran parte de la dirigencia de las instituciones judías estuvieron en un movimiento juvenil. Y no es casualidad. Y no es casualidad. Puede estar en Maccabi, en el Ashomer, en los Scouts, en cualquiera, no importa. Pero recibieron esa carga de responsabilidad, de compromiso con el pueblo, de compromiso con la comunidad. ¿Está bien? Que eso los marca a los niños. Esos 5, 8, 10, 12 años que están en el movimiento, la TNUA, los marca para siempre y los sigue relacionando con, con la comunidad y con el pueblo judío. Y yo digo algo, digo, es como un lema que tengo, ¿no? Digo, los judíos tenemos que comprometernos con nuestro judaísmo, no importa cuál sea, si es ortodoxo, si es laico, si es conservador o reformista, no importa, el cual sea, nos tenemos que comprometer. Y creo que eso es lo que logramos hacer en las TNUOT, en los movimientos. Llevar a los chicos a tener un compromiso real y fuerte con su comunidad, con su pueblo, con su historia, con su tradición. Pensando lo que decías, dos cosas. Primero, nuestra TNUA tiene 14 años, empezamos en 1906. Digo tú, 2006, ¿no? 2006, perdón, Ah, ok. 2006. No. Eh, bueno, digo, tú de alguna manera estabas al tanto y conversamos en su momento. Quiere decir, digo, que si la Shomer tiene poco más de 100 años, dentro de 500 años, cuando se hable de las TNUOT de hace 500 años, van a hablar de Ashomer y también de nosotros más o menos de la misma época. Así que eso nos deja tranquilos. El segundo punto es que estoy viendo aquí un montón de Madrijim y Escuela de Madrijim, y por supuesto la Nagá de nuestra TNUA, y ojalá que podamos hacer realidad eso y que dentro de 10, 15 años estos sean nuestros dirigentes comunitarios, ¿no? Tenemos una cierta carencia de dirigentes comunitarios y pensando en lo que estás diciendo posiblemente tenga que ver con que la TNUA es joven y que todavía no ha tenido el impacto en el recambio generacional, pero me quedo tranquilo de saber que en poco tiempo vamos a así tener toda esta camada, ¿no?
Y dentro de ese esquema de educación judía, ¿qué lugar ocupa Israel, el sionismo, en cómo tú sientes la cosa? Central. ¿Por qué? Porque es así, o sea, vamos a decir así, 99% de nuestro pueblo es o se llama sionista de alguna manera. Eso no implica obligatoriamente vivir en Israel, ¿está bien? Eso implica una identificación con la centralidad del Estado de Israel en la vida judía. ¿Está bien? Ese es el reconocimiento del Estado de Israel como centro de la vida judía. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra identidad se forma de valores, de pilares, de creencias, ¿sí? Con eso se forma básicamente nuestra identidad y nuestra identidad judía en particular, ¿sí? Esta multi-identidad que tenemos. ¿Y qué pasa? Hay una cosa muy interesante, Gustavo, y esto también lo estudié a nivel más académico, ¿no? Más de investigación y no solamente de impresiones que uno tiene, ¿no? Esos estudios, la verdad que me fortalecieron por lo menos lo que yo pensaba. Y es lo siguiente. Cuando pensamos en los componentes de nuestra identidad, lo voy a hacer bien esquemático, ¿está bien? Y bien polarizado. En la identidad judía de los judíos de la diáspora, en este caso, porque la del judaísmo de Israel es otro tema distinto completamente. Cuando pensamos en la identidad judía de los judíos de la diáspora, tenemos una identidad comunitaria fuerte. Obviamente la práctica judía pasa por la comunidad, no importa cuál sea, no importa qué tipo de práctica sea, si es la tnuá, el club, la sinagoga, lo que sea, ¿está bien? Pasa por prácticas comunitarias, básicamente. Esas prácticas comunitarias tienen que estar sustentadas sobre valores educativos, culturales, como lo llamo yo, de distintos tipos. ¿Y qué pasa? Hay ciertos grupos pequeños dentro de las comunidades, en general, ¿está bien? Que su vida gira alrededor de las mitzvot, del cumplimiento de los preceptos. ¿Está bien? Que vamos a llamar en grande de nuevo. No es así, pero vamos a llamar en grande ortodoxia, que esa es su forma de vida. ¿Está bien? Esa es su forma de vida. Alrededor de una sinagoga, de una yeshiva, cumpliendo todas las mitzvot al pie de la letra. Y esa es su forma de vida que en la teoría, está bien, en la teoría, porque en la práctica no es verdad, puede continuar durante toda la vida, hasta la eternidad. ¿Ok? Porque eso cíclicamente se va renovando. Pero ¿qué pasa? La mayoría de los judíos no somos así, ¿está bien? Y si queremos datos sociológicos, Gustavo, más o menos, ¿sí? Depende de la comunidad, el 20% del pueblo judío, de las comunidades judías, ¿sí? Los datos más certeros son de Israel y de Estados Unidos, el 20% tiene una vida judía alrededor de las mitzvot, alguna forma de ortodoxia, ¿está bien? El 80% no somos así, ¿sí? El 80% de los judíos del mundo, ¿está bien? Depende, obviamente cambia lugar a lugar, somos un continuum, digamos así, de gente tradicionalista, laica, reformista, conservadora, reconstruccionista, atea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? O sea, nuestra forma de vida no pasa por las mitzvot, como las mitzvot de la halajá, ¿está bien? Las mitzvot, lo que conocemos como los preceptos de la halajá. ¿Qué pasa con este 80%? ¿Sí? Si su conexión con el judaísmo no es la religión, como llamamos, que no es verdad, pero no es la religión, no son las mitzvot, son otras cosas, son otros parámetros, ¿está bien? Y uno de estos parámetros centrales, Gustavo, es el Estado de Israel. La identificación con el Estado de Israel, la cercanía con el Estado de Israel, incluso cercanía familiar, ¿sí? Mucha gente tiene familiares, amigos, ¿sí? De los cuales preocuparse. Entonces, ¿qué pasa? Las investigaciones más importantes que se hicieron, que son muy interesantes, dicen que a los judíos de la diáspora, ¿está bien?, que no son religiosos, hay dos pilares identitarios importantes. Hay muchos más, pero los importantes son el Estado de Israel y la Shoah. Son los dos pilares centrales de la identidad judía no religiosa. ¿Está bien? Después hay otras cosas, ¿está bien? Tradiciones, cultura, familia, tribu, lo que querramos. Pero los dos pilares, sí, y el Estado de Israel cumple un lugar central en esto. O sea, la mayoría de judíos de la diáspora se preocupan por lo que pasa en Israel. ¿Está bien? Después de preocuparse por lo inmediato, por lo que pasa en Panamá, en México, en Argentina, donde sea,
Lo segundo es a ver qué pasa en Israel. ¿Sí? A ver qué pasó hoy en Israel, a ver si firmamos un acuerdo de paz, a ver si se desató una guerra, a ver si esto, a ver si lo otro, ¿ok? ¿Por qué? Porque es parte de nuestra familia. ¿Sí? Y es parte central de nuestra familia. Gustavo, hoy, y es interesante, hablábamos de sionismo recién, según el sionismo herzliano, ¿sí? Yo soy más ajadaamista, ¿está bien? Pero según el sionismo herzliano, prácticamente estamos cumpliendo el objetivo del sionismo. Ya prácticamente la mitad del pueblo judío vive en el Estado de Israel. Eso es un logro increíble en 72 años. ¿Está bien? Después de 3.000 años de historia y 2.000 años de diáspora, la mitad de los judíos ya vivimos en el Estado de Israel. Se cumplió uno de los objetivos del sionismo. Si es el más importante o no, no importa. Estamos cumpliendo. O sea, y esta es la tendencia. ¿Está bien? Esta es la tendencia que se va dando, que en general las comunidades de la diáspora, en el mejor de los casos se mantienen, en el peor de los casos se van achicando por muchos motivos. Y la única comunidad, si tomamos, ¿sí?, en términos muy genéricos, la única comunidad judía que crece y que tiene futuro asegurado en grande, es el Estado de Israel. O sea, ahí está el futuro del Estado de Israel, y por eso es importante la identificación de los judíos, porque es uno de los lazos importantes que mantienen la identidad judía en la diáspora. De tu análisis, a mí lo que me preocupa es que tengo la percepción, quizás muy acotada a mi realidad panameña, que el paso del tiempo está generando un relajamiento en la conexión de los judíos con Israel. Uno, porque ya las conexiones familiares en muchos casos se han debilitado. Yo estoy, o sea, la generación de mis papás tenía mucho más gente conectada que la que yo tengo y posiblemente Dan tiene menos, ¿no? Entonces creo que hay un debilitamiento en ese sentido. En segundo lugar, para la mayoría de gente, que los menores de 72 años, hemos nacido con el Estado de Israel y ya esa cosa de, wow, somos contemporáneos del Estado judío o lo hemos visto nacer, esa cosa mística, ¿no? Casi epopéyica, con el paso del tiempo normalmente va desapareciendo. Y tercero, Israel se está volviendo, que esta es una larga discusión que tenemos vos y yo hace 25 años, Israel se va volviendo cada vez más un país como los otros, un país normal, y eso tiene sus beneficios sin duda, pero también debilita de alguna manera esta sensación de vínculo heroico de los judíos de la diáspora. Ok. Sí, o sea, a ver, ¿querés que te conteste o sea, hiciste afirmaciones, ¿te las contesto o Decí lo que te parece, ¿no? Si ok, querés, ok. si no, sigo Perfecto. preguntando otra cosa. Buenísimo. No, está bien. Así breve. Sí, sin duda, Gustavo, que hay un debilitamiento del Kesher, ¿no?, con Israel, del lazo que une a la diáspora con Israel, y tiene mucho que ver con lo que vos dijiste. O sea, ¿qué pasa? Las nuevas generaciones no fueron contemporáneas de la Shoah, esto es importante, no fueron contemporáneas de la creación de Estado de Israel, no fueron contemporáneas de la Guerra de los 6 días, no fueron contemporáneas de eventos, de hitos importantes en la historia que producen identificación. ¿Sí? Y esto es así, sobre todo en las generaciones jóvenes. Las generaciones jóvenes son las que menos se identifican con el Estado de Israel, y no solo por eso, no solo por... Esto es interesante, Gustavo, porque voy a agregar una cosita más. Y se va perdiendo ese hilo, es verdad. Nuestros abuelos más, nuestros padres un poquito menos, nosotros un poquito menos, nuestros hijos un poquito menos, y así se va perdiendo ese lazo, 100%, en las generaciones jóvenes sobre todo. Por eso es importante la educación, tanto escolar como en las NUOT, ¿sí? Y yo te iba a decir, por ejemplo, acá en México es una Keilah muy sionista, es muy, muy sionista, realmente hay un contacto muy fuerte con el Estado de Israel, a nivel de las NUOT, a nivel de las instituciones, a nivel de viajes a Israel. O sea, la cantidad de jóvenes que viajan a Israel acá por año en México es increíble, es absolutamente increíble la cantidad. O sea, acá se mantiene todavía. ¿Por qué? Quizás por las características particulares de la comunidad de México, ¿está bien? Pero que no las podemos trasladar, por supuesto, a otras comunidades. Comunidades más liberales, y acá es un punto importante, Gustavo, comunidades más liberales, más abiertas, ¿sí? Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, por decir algunos ejemplos,
ahí hay más pérdida todavía de los jóvenes, o sea, más alejamiento, voy a llamarlo así, de los jóvenes, porque se identifican menos, porque ven en Israel, ya desde la política y ya desde lo religioso, algo con lo que no se identifican. ¿Sí? Los jóvenes de hoy en día son liberales en grande, ¿está bien? Y no se identifican, ¿sí?, con muchas de las políticas israelíes. Entonces, cuando ven algunas de las políticas israelíes conservadoras, ortodoxas o de algunas de ese tipo, entonces menos identificación tiene. Por eso tenemos muchísimo trabajo que hacer con los jóvenes. No para convencerlos, sino, yo lo digo, para mostrarles otra Israel, porque no es la única Israel que hay, ¿sí? Israel tiene muchas facetas. Y nosotros lo que yo hago, por lo menos, e intento hacer, es mostrarle las facetas progresistas, lindas, atractivas, Eretz Israel Yafá, ¿sí?, como se llamaba antes, ¿sí?, que esas se pueden identificar. ¿Está bien? Porque puede ser que esos jóvenes hoy no se identifican con el primer ministro Netanyahu y con su política, pero no es lo único de Israel. Hay muchísimas otras cosas. Es un país muy avanzado, es un país muy progresista, es un país que tiene muchas cosas para ofrecer a los jóvenes liberales. Simplemente tenemos que descubrírselas. Y ese es el desafío educativo nuestro, descubrirles esas facetas con las que se pueden identificar con Israel para no perder ese contacto, porque si perdemos ese contacto, estamos bastante mal. Bueno, la verdad que digo, uno me consta esa parte del Israel fascinante y progresista, pero también soy consciente que muchas veces el mensaje que recibimos desde el judaísmo liberal cuesta esa conexión con Israel, ¿no?, cuando se institucionalizan ciertas conductas. Pero pensaba mientras hablaba recién desde la otra óptica, por cuestiones de tu vida laboral, has estado en distintas misiones, en distintas partes del mundo, conoces bien la diáspora, especialmente la de América Latina, y en ese sentido quería preguntarte cómo ves la viabilidad de la vida judía en la diáspora en esta parte del mundo. Estudiaste con los grandes en la Universidad Hebrea de Jerusalén, con De la Pérgola, con Avni, y digo, reflexionaste sobre este tema desde tu formación en judaísmo contemporáneo y Yahudis Maneinu, y con toda la experiencia de tu recorrido, ¿cómo ves el tema de la diáspora y el futuro? Uh-huh. Ya que contamos un poco de intimidad de Gustavo, podemos contar que hemos compartido cursos también en la Universidad de Hebrea. Éramos tan jóvenes. Entonces, mira, es así. Ahí está el que tiene una visión catastrófica de las cosas, ¿está bien? ¿Cuál es la visión catastrófica o pesimista? Llamémosla. Las comunidades de la diáspora, en definitiva, tarde o temprano van a desaparecer. ¿Está bien? Ya han desaparecido diásporas, ¿está bien? Albania, Etiopía en camino, ¿sí? O sea, comunidades, ¿sí?, comunidades menos organizadas, ¿sí?, van desapareciendo, ¿ok? ¿Qué pasa? Y si hablamos un poquito de sionismo, en realidad, es también un poco eso, ¿no? O sea, la concentración de los judíos en el Estado de Israel y las diásporas que se van achicando o vaciando. Mira, yo como digo, yo soy sociólogo, no llegué a decirlo, soy sociólogo, y cuando estábamos juntos estudié una maestría en judaísmo contemporáneo en la Universidad de Hebrea, y como sociólogo, ¿qué veo así digamos, es difícil, y estudié con De la Pérgola, ¿sí?, que es uno de los grandes desaparecedores del pueblo judío, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él tiene los catastróficos. Exacto, pronósticos pesimistas sobre todo. ¿Cómo veo? Mira, a nivel sociológico, estadístico, las comunidades de la diáspora se van achicando por muchos motivos, ¿está bien? Las de Europa porque no tienen crecimiento demográfico, las de América Latina porque por distintas razones de alejamiento, asimilación, llamémoslo, aunque no me gusta mucho la palabra. Las comunidades se van achicando, ¿está bien? Pero es un proceso paulatino, lento, gradual. O sea, uno puede luchar todo, pero, digamos, y voy a traer ejemplos, o sea, medidos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, Brasil y Estados Unidos, el porcentaje de matrimonios mixtos es del 50% para arriba, ¿está bien? De nuevo, uno puede estar a favor, en contra, cada uno lo que sea. Pero, en general, implica un alejamiento de la comunidad y un achicamiento de la comunidad.
¿está bien? A menos que se sepa trabajar con eso, por ahora nadie sabe trabajar con el tema, o no quiere. Entonces, paulatinamente, por distintos motivos, objetivos y subjetivos, las comunidades se van achicando, ¿está bien? ¿Que esto va a ser en 10, 20 o 30 años? No. Eso seguro que no, ¿está bien? Pero lo que sí se ve es que se van achicando y que se van a ir, creo, desde mi punto de vista y como lo estoy viendo, hacia un modelo de comunidad de comunidades, en donde las comunidades centrales, grandes, antiguas, modernas, pierden su relevancia, pierden su autoridad, pierden su fuerza, por decir de alguna manera, y cada comunidad se va a arreglar por sí misma. ¿Cuánto va a aguantar cada una de esas comunidades? Imposible saberlo. 1, 2, 3 o 10 generaciones, no lo sabemos. Pero por cuestiones demográficas puras, neutras, objetivas, se van a ir achicando, ¿sí? No hay forma, ¿sí? No hay forma, Gustavo, hoy en día, de que las comunidades crezcan, a menos que empiecen a aceptar, por ejemplo, matrimonios mixtos, ¿sí? Como estudiamos en la universidad, exogámicos, ¿está bien? Para hablar bien, dentro de sus comunidades, y que sean parte de la vivencia judía. Es muy difícil. La mayoría de las comunidades no lo acepta esto. ¿Está bien? La mayoría de las comunidades no quieren, pero en alguna medida va a ser parte de la supervivencia de las comunidades judías. Muchas de las escuelas judías hoy en día, Gustavo, no sé en Panamá exactamente, acá en México no es así, pero muchas de las comunidades judías de América Latina, las comunidades pequeñas sobre todo, entre 80 y 90% de los alumnos de la escuela judía no son judíos. Para mantener la educación judía hay que abrir, si no, no hay educación judía. Entonces digo, ok, es una paradoja completa, ¿está bien? Si de cada 10 amiguitos míos en la alumnos de mi grado, de mi kitá, 9 no son judíos, acá hay un problemita, ¿está bien? Pero para mantener esa escuela necesitamos eso. Entonces digo, y es complejo, es un tema muy, muy complejo. Entonces, ¿qué pasa? Dos cosas. Uno, las tendencias naturales que van pasando en las comunidades judías, mientras más pasa el tiempo, más apertura hay, más aceptación de los judíos hay, ¿sí? Los judíos ya, digamos, es interesante, ¿no? Pero una de las hipótesis de por qué los judíos se quedan en las comunidades, ¿sí? O se identifican más con comunidades, es el factor externo, el factor antisemitismo, el factor no aceptación, el factor discriminación, etcétera, etcétera. Hoy en día esos factores hay Poveyam, como se dice, cositas, pero en general los judíos somos absolutamente aceptados, integrados y queridos incluso en las comunidades. Y eso implica que haya menos necesidad de la comunidad. Y cuando hay menos necesidad de la comunidad, hay menos participación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso te decía que si vamos a hablar a muy largo plazo, y si no hay una pandemia mundial totalmente mortal, y no sabemos qué va a pasar después de esta quién sabe qué, o sea, el futuro está en grande y a largo plazo está asegurado solo en Israel. El futuro judío de nuestros nietos, bisnietos y tataranietos. Porque las comunidades, de alguna manera, el proceso es de decadencia. Y lo digo en forma triste y objetiva. Bueno, hay varios temas de lo que dijiste, pero aquí primero preguntan, ¿por qué no te gusta la palabra asimilación? Muy bien, ok. ¿La contesto? Perfecto. Claro, claro. Sí, gracias por las preguntas. Genial. ¿Quién es? Elía. Gracias, Elia, por la pregunta. ¿Por qué no me gusta? Primero porque tiene una connotación muy... voy a hablar sociológicamente, ¿está bien? Una connotación muy, muy negativa, la lucha contra la asimilación, ¿está bien? Que nadie sabe lo que es, ni nadie sabe lo que hacer, ¿sí? Siempre hablamos, la lucha contra la asimilación. Asimilación es un concepto sociológico que significa que un grupo minoritario en una sociedad mayoritaria, ¿sí?, se integra completamente. ¿Está bien? Se integra completamente, o sea, pierde todas sus características. Vamos a hablar de los judíos. Los judíos perdemos nuestras características particulares, tradiciones, cultura, religión, no sé, comida, idioma, todo lo que querramos, que es particular de nuestra cultura. Yo hablo de cultura judía. La perdemos, lo dejamos inconsciente o conscientemente y nos integramos a la sociedad general. ¿Está bien?
panameña, argentina, y nos hacemos panameños, argentinos, y el componente cultural judío deja de ser relevante. ¿Está bien? Eso sería asimilación en el amplio sentido de la palabra. ¿Qué pasa? O consciente o inconsciente, ¿está bien? ¿Qué pasa? La mayoría de los, o sea, ¿quién es un asimilado? ¿Está bien? Y eso es muy difícil. Una persona muy religiosa, por decir un ejemplo nada más, Elías, ¿sí? Una persona muy, muy religiosa, que está encerrada, muy religiosa, que cumple los 613, no puede, pero 300 y pico, digamos, ¿sí? Los que se pueden cumplir hoy en día preceptos, y está encerrada en su casa y no sabemos que existe esa persona. No participa en la comunidad. ¿Está asimilada? No sabemos que existe. Para la comunidad no existe esa persona, está asimilada. Pero en su casa cuida las mitzvot. ¿Ok? Entonces es un concepto muy subjetivo. Yo hablo más de aculturación. ¿Sí? Los judíos en general estamos aculturados a las sociedades en donde vivimos. ¿Qué significa? Que tomamos también, sin perder nuestras características, particulares judías, de identidad judía, tomamos cosas del país en donde vivimos, ya sea Panamá, Argentina o México, ¿está bien? Y acá a la gente le encanta ir a la sinagoga y comer tacos. Y le encanta, sí, o en Argentina tomar mate y comer asado. ¿Ok? Que son parte, que no es la cultura judía, como yo digo, sino que es cosas que tomamos. Todo el tiempo que podamos equilibrar estas dos cosas, estamos fantásticos, ¿está bien? Pero es difícil. ¿Quién es o sea, yo, por ejemplo, para una persona ortodoxa soy un asimilado. ¿Por qué? Porque hablo como un argentino, me visto como un argentino o mexicano, lo que sea, ¿está bien? Como un argentino. Ok, mis componentes culturales para ellos son más de asimilado que de judío. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Por eso digo, es una cuestión muy subjetiva quien define eso de asimilación. ¿Está bien? Si alguien realmente se alejó de la comunidad, yo hablo más de indiferencia. ¿Está bien? Más de falta de participación. ¿Está bien? Nosotros tenemos que luchar no contra la asimilación, sino contra la indiferencia, contra la falta de compromiso, contra la falta de responsabilidad, o sea, la falta de identificación. Eso es lo que tenemos que lograr, porque luchar contra la asimilación no significa nada, en realidad, ¿sí? Sino que es un concepto que realmente lo usamos más como amenaza de que como peligro real, ¿sí? Entonces yo digo, el que quiere, somos libres, ¿está bien? Entonces el que quiere asimilarse, y bueno, es su decisión. Nosotros vamos a seguir luchando por la continuidad, al revés, por la continuidad, por el compromiso, porque nuestra cultura continúe. Pero si te quieres asimilar, eres libre. Sí, yo igual, la verdad que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero eso agregaría que muchas de las cosas que uno pudiese definir en la dinámica que vos planteás como exclusivamente judías son aculturaciones de otros tiempos, ¿no? Totalmente. ¿Qué es la comida judía? Yo me acuerdo de la gran decepción cuando fui a Varsovia la primera vez y descubrí que lo que era la comida judía de mis abuelos era comida polaca, ¿no? O sea, Los pierogi, claro, claro. claro, ¿no? La forma de vestirse y todo eso, ¿no? Así que Está sí, bien, pero vos hablas de cosas extrañas, o sea, comida judía son kibbeh, machine, eso es. bueno, ya, yo quería evitar entrar en esos terrenos, pero bueno. Em, em, bueno, hay un tema con la educación, te pregunta aquí Norma, de que las escuelas no se pueden mantener, y sí, la referencia claramente es a lo económico. Sí. Nosotros en Panamá tenemos, en nuestra comunidad está asociada al Colegio Isaac Rabin, que bueno, tú conoces y diste clase ahí, que es un modelo interesante, porque es un colegio abierto, es decir, está abierto a judíos y no judíos, donde siempre se ha tratado de mantener un número para evitar caer lo que vos planteabas, ¿no? Si vas a ir al 80-20, sin duda que la identidad judía se diluye, un 50-50 tiene sus beneficios. Y una de las cosas que yo aprendí de la experiencia de Dan, digo, yo vengo del modelo Argentina, Ruth y yo estudiamos en escuela judía cerrada, ¿sí? sin chicos no judíos, es que los temas judíos para los chicos judíos son más relevantes que lo que eran para nosotros en la escuela judía. O sea, para nosotros los temas judíos eran poco relevantes. Era tan natural que no formaban parte de la agenda. Mientras que el tema de la identidad, para los chicos que están expuestos a esta dinámica cotidiana de tener que explicar quiénes son, sus tradiciones, etc., les fortalece su identidad. Y yo aprendí a apreciar con el paso del tiempo los beneficios que tiene
un modelo de colegio abierto. Y de hecho nuestra propuesta más organizada es que el colegio, justamente como tiene esta dinámica, no puede fomentar la identidad, sino que es transmisor de información o de vivencias, pero muy sutiles, porque por supuesto uno tiene que respetar a la población no judía, ¿no? Y ese es todo un debate que hemos tenido durante 20 años y posiblemente seguiremos teniendo, cómo se expresa, cuáles son los límites, pero para eso tenemos la TNUA, que es forjadora de identidad, de una manera mucho más contundente, ¿no? Y en ese balance, el ideal para nosotros es que un chico vaya al colegio y después en la TNUA complemente todo eso, ¿no? Por supuesto no es el modelo para todos, hay quienes van a la escuela y no a la TNUA, quienes vienen a la TNUA y no a la escuela, pero de alguna manera encontramos un equilibrio en eso. Muy bien, te cambio de tema. Decías antes, o sigo, digo, no sé si te cambio de tema. Si Israel es la única comunidad judía que está creciendo y la tendencia indica que se va a agrandar el pedazo de pastel del pueblo judío que está en Israel, ¿cómo nos vinculamos, cómo miramos, cómo entendemos las particularidades del judaísmo israelí, que es totalmente diferente al judaísmo en la diáspora, ¿no? Y que especialmente en el campo liberal cuesta muchísimo conectarse con esa realidad? Mira, Gus, es así, sí. O sea, si tengo que hacerte la respuesta corta, sí. Pero vamos a hacerla un poquito más compleja. Y lo que dijiste antes, Gus, es interesante. Yo creo que cuando éramos jóvenes nosotros, nuestra identidad era menos compleja que la de los jóvenes de ahora. Hoy están mucho más, son mucho más multifacéticos los jóvenes, tienen una identidad mucho más variada, ¿no? En la multiculturalidad. En nuestra época de la escuela no existía esa palabra, no sabemos, el latín. ¿Sí? Y hoy en día es parte de la vida cotidiana, todo esto, de las múltiples identidades con las que se tienen que... ¿sí? Y que son, hay algo de lo que dijiste antes, ¿no? Que es, digo, nosotros sentíamos un poquito el rechazo del afuera, ¿no? O sea, al final no era nuestro espacio natural el afuera, ¿no? Entonces nos refugiábamos en la comunidad, ¿no? Exacto, exacto. Y con Israel, y voy a ser breve en esto. Hay dos cosas con Israel. Primero, uno de afuera ve como algo, como algo así, muy estructurado, ¿sí? El rabinato y la ortodoxia, etcétera, etcétera. Eso es lo que se ve generalmente. Pero ¿qué pasa? Por dentro de Israel hay movimientos sumamente interesantes, ¿sí? Yo voy a nombrar, nada más por nombrar dos, y en alguna otra oportunidad me invitas a otro café, lo contamos más en detalle, ¿no? Hay dos fenómenos sumamente interesantes que se están dando en Israel hoy en día y que sirven a lo que dijiste vos y a nuevos canales de identificación. Hay un movimiento muy interesante que existe hace unos 20 y pico de años, 30 para decir en grande, que es lo que es el Itchachut Yehudit, el renacimiento judío. ¿Está bien? Que sería una especie de movimiento judío posmoderno. ¿Qué significa? Que hay movimientos, organizaciones, y esto hice toda una charla alrededor de esto, ¿no? Movimientos, organizaciones, instituciones que salen del parámetro judío moderno que conocemos nosotros, conservadores, ortodoxos, reformistas, laicos, ¿eh? Esos son parámetros modernos, vienen de hace 100 o 200 años, ¿sí? Y hoy estamos en otra etapa, ¿sí? En donde se rompen los parámetros y empiezan a desarrollarse organizaciones del tipo de homosexuales religiosos ortodoxos, movimiento Bat Kol, movimiento de mujeres lesbianas religiosas, ortodoxas, movimientos Haredim, ultraortodoxos antirracistas, ¿sí? Porque ellos se sienten discriminados. Un movimiento reformista israelí, porque el modelo del reformismo en Israel era el modelo americano, básicamente, uno que se desarrolló propiamente en Israel. Movimientos laicos de todo tipo. Y se está formando una especie de movimientos que no se ve mucho, lamentablemente, pero que es sumamente interesante y va creciendo muchísimo, que va creando nuevas formas de identidad judía, nuevas formas novedosas, distintas, creativas,
por llamarla de alguna manera, se van creando en Israel. Esto es interesante, porque acá estamos ya no con el sionismo herzliano, sino con el sionismo ajadamiano, ¿no? En donde no veía la concentración de Israel como concentración de judíos, ¿sí? Sino que Ajadam veía a Israel como foco de inspiración o de cultural judía. Es el ideólogo del sionismo cultural o espiritual, Rouhani. Entonces, no veía que todos los judíos iban a estar en Israel, o la mayoría, ¿sí? Como la hipótesis hertziana, sino que Israel iba a ser el foco de identificación judía. ¿Sí? Y esto es muy ajadamiano, me gusta mucho a mí este movimiento, del cual soy parte. Y esta es la idea. Yo lo que intento hacer, Gustavo, para esto es hacer conocer, o por ejemplo el movimiento LGBT, ¿sí? Que se está desarrollando, LGBT judío, ¿sí? Que se está desarrollando, israelí judío, que se está desarrollando en Israel, que va, ¿sí? Que yo creo que mostrando estas cosas vamos a poder lograr identificación con esta multiplicidad de identidades que existen hoy entre los jóvenes, y que si ven una sola, ¿sí? Si lo ven en un Had Meimadi, ¿cómo se dice Had Meimadi? Una dimensión, ¿no? ¿Cómo? Una única dimensión. Una única visión, exactamente. Obviamente que me identifico o no me identifico, nada más, no hay mucha opción de eso. Pero si hay un abanico, ¿sí? Y yo te digo, mira, vos como joven judío de la diáspora LGBT, por decirte algo, también en Israel eso se desarrolla. ¡Wow! Encontré un punto de unión, porque si lo único que ves es el rabinato, entonces va a decir, ok, esto no es lo mío, pero hay otras cosas. Que esto es muy interesante, todo este movimiento que se está dando, que está creciendo, Gustavo, ¿está bien? Y que realmente es muy interesante. Y la segunda, en cortito de nuevo, y que es otra charla que tengo preparada, de nuevo, tengo varias, ¿viste? Ya, claro, está todo el menú, como se dice. Se está desarrollando algo que se está llamando el judaísmo israelí. ¿Ok? O sea, acá hay una discusión muy interesante que se fue dando durante el tiempo, es que si existe un judaísmo israelí. ¿Está bien? Porque ¿qué pasa? En general el judaísmo israelí eran personas laicas, israelíes que vivían en Israel, la ortodoxia, que es la misma ortodoxia importada, ¿está bien? Desde la diáspora. Y a propósito, como decías vos, Gustavo, también importamos, ¿sí? Los que se visten de negro generalmente, la ultraortodoxia es vestimenta importada de Polonia, de Europa, de Galicia, digamos, no es vestimenta judía, ¿sí? Sino simplemente importada, algo que se adoptó hace 200 y pico de años en la diáspora y se difundió increíblemente se difundió. Entonces, ¿qué pasa? Eran judaísmos traídos de afuera. Está bien, en general, los judaísmos que se vivían en Israel. Y ahí salieron, y ahora hay varias investigaciones, varias cosas interesantes que están diciendo que se está conformando un judaísmo israelí particular y distinto del judaísmo diaspórico. Esto es muy, muy interesante, ¿está bien? Que esto puede ser, y esto puede ser tanto beneficioso como perjudicial. ¿Por qué? Porque puede llegar a identificar a judíos de la diáspora, o puede llegar a alejar a judíos de la diáspora, este judaísmo israelí distintivo. Entonces digo, es interesante verlo, y creo que de a poco en Israel, por más de que todavía el rabinato ortodoxo sigue siendo una fuente de poder y autoridad muy, muy importante, están creciendo los movimientos liberales, están creciendo, ¿está bien? O sea, están teniendo su espacio, su lugar, y dentro de poco van a entrar en las estadísticas, vas a ver, Gustavo. Por ahora no están en las estadísticas cuando uno pregunta, ¿sí? Cómo usted se identifica como judío, pero yo creo que muy prontamente, ¿sí? Quizás en el próximo censo ya quizás lo pregunten, porque está creciendo bastante, en forma bastante significativa en los movimientos liberales. Me tomé hace unas semanas un café con Sandra Kochman, ¿no? Y hablamos un poquito de ese tema. Te cambio el sombrero. Siempre fuiste un sagaz analista de la realidad israelí. De pronto salió este acuerdo, esta paz con Emiratos Árabes Unidos, que parece patear todo el tablero de lo que conocíamos, y viniendo de la derecha, ¿no? Que siempre es la sorpresa en ese sentido. ¿Qué reflexión te merece? ¿Qué análisis? Sí, no, sorpresa. Te voy a contar de nuevo, muy, muy brevemente. Para que sepa el público, ¿está bien? Era medio secreto, ya es menos secreto. Hasta antes de la visita que hicieron el otro día los funcionarios israelíes, ya había en los Emiratos alrededor de 100 empresas israelíes funcionando. ¿Está bien? Alrededor de 100 empresas. No sé cuáles, ni cómo, ni de qué,
pero alrededor de 100 empieza ya, había relaciones informales, lo mismo con Arabia Saudita. Hay relaciones informales con Arabia Saudita, las hubo con Qatar en su momento, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? Se llama acuerdo de paz, pero no es un acuerdo de paz, Gustavo. ¿Sí? Es un acuerdo de establecimiento de relaciones políticas, económicas, diplomáticas, etcétera, porque nunca tuvimos enfrentamientos o conflictos con los Emiratos, ¿sí? Y de hecho, lo que está pasando acá es muy interesante. ¿Por qué? Porque vos decís, gobierno de derecha, incluso intermediado por Trump, ¿sí? Que tampoco no es el liberal del siglo, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Acá hay dos cosas importantes de remarcar. Uno, lo que se llama el itui en hebreo, el momento en que se da esto. Y lo otro, de hecho, ¿qué pasa? Acá estamos viendo de alguna manera un descongelamiento importante. ¿Por qué? Porque los Emiratos Árabes no van a hacer absolutamente nada sin el aval de Arabia Saudita. ¿Está bien? Es el hijito. O sea, primero empecemos chiquitito, ¿sí? Con un Emirato, chiquito, o sea, muy poderoso, ¿sí? Pero a nivel político irrelevante, ¿está bien? No es Arabia Saudita, a nivel político geopolítico. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Acá se está dando un proceso. ¿Estamos? Obviamente no fue casual que no se hizo la anexión, Gustavo, no fue casual, fue, ¿sí? O sea, Netanyahu la jugó muy bien en ese sentido para calmar a su público de derecha, pero sabiendo que no iba a hacer nada, no pasó absolutamente nada y ya el tema prácticamente se olvidó. ¿Sí? Y era una de las condiciones o casualidad para establecer las relaciones con los Emiratos Árabes. ¡Wow! ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro es el itui, el momento. El momento es fantástico, ¿está bien? Nos guste, no nos guste Netanyahu, Trump, qué sé yo, la hicieron muy bien políticamente. ¿Por qué? Porque los dos están en situación compleja. Netanyahu por los juicios que está teniendo y la situación interna de Israel, ¿está bien? Netanyahu, vamos a decirlo claro, Gustavo, Netanyahu, la derecha en Israel, no está renunciando absolutamente a nada con esto. Absolutamente a nada, a ningún programa, a ningún plan, no está en contra de su ideología, al contrario, ¿sí? Está fantástico. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ahora? Por los juicios de Netanyahu, por la situación compleja de Trump en este caso, y política, y bueno, y se da así, o sea, fue muy bien hecho, vamos a decirlo la verdad, muy bien hecho, este es como un piloto, a ver qué pasa, digamos, acá es todo win-win, vamos a decirlo así, toda la situación es win-win para todos los Estados Unidos, Israel, los Emiratos, Arabia, ¿está bien? Y esto que hace también a nivel geopolítico, y creo que es importante, y con esto termino, fortalece vamos a hacerlo bien esquemático, en el Medio Oriente hay dos ejes importantes. El eje, llamémoslo sunita moderado, y el eje chiita, Turquía, Irán, ¿sí? Más Hezbollah, más complejo. ¿Está bien? Entonces, Israel está básicamente en el eje moderado sunita, junto con Jordania, con Egipto, con Arabia Saudita, por supuesto. Esta es una especie de puntapié, de snunit, de señal. A ver hacia dónde vamos. Vamos a probar en chiquito, ¿está bien? Vamos a probar en chiquitito, a ver cómo sale esto, a ver cómo se desarrolla, que seguramente va a salir bien, porque no hay prácticamente riesgos para ningún lado, no hay ningún tipo de riesgo de ningún tipo, ni para los Emiratos ni para Israel, es solo ganancia para los dos. Entonces vamos a ver cómo sale esto, vamos a ver cómo se desarrolla y vemos cómo seguimos. ¿Sí? Y yo creo que esto fortalece, porque ¿qué pasa? No es una tontería esto, Gustavo. O sea, las primeras, o sea, toda la inversión y el desarrollo y las empresas que se van a instalar muchas de las empresas que se van a instalar en los Emiratos, no son solo de goteo, de lucha contra desertificación, de química, de alta tecnología, son de seguridad. Los Emiratos están enfrente de Irán, no es casualidad esto. Entonces, ahí, digamos, se va a fortalecer mucho este eje con el know-how, con la tecnología israelí y el dinero saudita. Hace como 10, 12 años, cuando era toda la discusión sobre Irán y su programa nuclear, alguien dijo que
el verdadero problema de Irán nuclear no es Israel, sino todos los otros países árabes, ¿no? Por la propia interna entre ellos, ¿no? Y de alguna manera esto es resultado de eso. Estamos en ya los últimos minutos de nuestro café. Quería otro sombrero tuyo, Andy. Sí. Hiciste referencia antes a tu visión del judaísmo laico y humanista, y sé que has puesto mucha reflexión. Estamos en el mes de Elul, viene Rosh Hashanah, se va este año y sus maldiciones que fueron verdaderamente malditas, y viene un año nuevo. ¿Cómo pensás en Elul este ejercicio donde estamos parados? Mira, en mis años de estudio, de todo tipo, o sea, me gusta estudiar y sigo estudiando constantemente porque me parece que es la forma de que uno tiene de tener una elevación espiritual, algo más allá de la rutina, ¿no? A mí pasa por la lectura y el estudio. A mí me encantan los Hagim. Vamos a empezar por ahí. Me encantan los Hagim, los disfruto mucho, los estudio, los celebro. Los Hagim, las festividades, ¿está bien? Las festividades judías. Y dentro de esto, Gustavo, digo, ok, como judío humanista, investigo. Digo, ¿qué festejamos en Rosh Hashanah? Yo muchas veces hago esa pregunta, Gustavo, y nadie sabe. El Año Nuevo, está claro que el Año Nuevo, pero ¿qué festejamos? ¿Está bien? En el cristianismo, el Año Nuevo festejas el Brit Milá de Jesús, digamos, ¿está bien? El Islam, cuestiones que tienen que ver con Mahoma. Pero nosotros, ¿qué celebramos en Rosh Hashanah? Y uno se va a la fuente, o sea, ok, no hay una respuesta así. Entonces uno va a las fuentes y ve que en la época bíblica era un día de recaudación de impuestos. ¿Sí? Y como judíos obviamente no vamos a festejar un día de recaudación de impuestos, me imagino, ¿no? O sea, es un día bastante, incluso de ayuno casi te diría, ¿no? Sin querer ser muy prejuicioso. Entonces, digo, ¿qué festejamos? Entonces voy a investigar, porque, ok, no festejamos lo bíblico, entonces nos vamos a lo bíblico, que era el día de la Shemitah, bueno, tiene que ver con cosas, esas cosas, y vas a las fuentes. Y ves que en el Kuchimoni, ¿sí? Una de nuestras fuentes centrales en la cultura judía, vemos que Rabbi Eliezer, creo que era, bueno, no me tome la palabra, dice que el mundo se creó el 25 de Elul, hablando de Elul, ¿no? Y en Rosh Hashanah se creó el ser humano. ¡Qué hermosa tradición! ¡Qué hermosa tradición! Dice, el 25 de Elul se creó el mundo y Rosh Hashanah se creó el ser humano. O sea, estamos celebrando el sexto día de la creación en la creación del ser humano. ¿Qué festividad más humanista que esta? Celebrar Rosh Hashanah, la creación del ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Y ponemos acá el ser humano en el centro de la creación. Esta es la visión básica humanista. Y este es el momento, y acá tomo también a alguien que seguramente a vos también te gusta mucho, que se llama Heschel, ¿está bien? En donde dijo, una de las grandes revoluciones del judaísmo, ¿sí? Cuando se hizo una monoteísta, fue poder dejar las costumbres paganas, esas de adorar o santificar, por decirlo en sus palabras, cosas o lugares, y el judaísmo lo que hace es santificar el tiempo, santificar algo abstracto, darle significación a estos tiempos especiales que nosotros llamamos Hagim. Y de hoy este es básicamente mi deseo. O sea, el judaísmo nos trajo algo fantástico, que es esto de santificar. Santificar en el sentido amplio. Santificar es de darle una significación especial, una significación distinta a estos tiempos. ¿Está bien? Eso es la santificación del tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a agarrar la cultura milenaria de nuestro pueblo, vamos a resignificarla y vamos a aprovechar este tiempo especial para mejorar y mejorarnos. Yo digo, este es un tiempo de Tikkun Olam. Este es un tiempo, y sobre todo en estas situaciones de pandemia, ¿no? O sea, es un tiempo especial que podemos usarlo significativamente. Digo, o sea, ¿qué puedo desear a la gente? Usemos este tiempo significativamente, productivamente, para que en el próximo año, digamos, podamos hacer Tikkun Olam, podamos mejorar y mejorarnos, podamos hacer algo más por nosotros y por el resto, que creo que lo que nos permite este Rosh Hashanah o estos tiempos es liberarnos, ¿no? También físicamente y también espiritualmente, y poder pensar en otras cosas más allá de la rutina, el trabajo, el dinero y las cosas rutinarias.
Wow, no sé, tengo una última pregunta, pero con ese mensaje tan bonito, no sé si cerrar así con broche de oro. Nada. Pero bueno, hay otro sombrero que tiene Andy que es fascinante, que es un jerosolimitano enamorado de Jerusalén, además de un guía de lujo, súper recomendado. Y quería preguntarte sobre tu amor por Jerusalén, eh, eh, más allá de lo vivencial dentro de toda tu concepción filosófica. Porque muchos se enamoran de Israel, pero prefieren la cosmopolita Tel Aviv a la romántica Jerusalén, pero tú eres un jerosolimitano de corazón. Totalmente. Desde que hicimos Aliá, hace ya 27 años vivimos en Jerusalén, nuestros hijos nacieron en Jerusalén y son también bien jerosolimitanos, yerushalmim. Mira, hay dos cosas. Yo creo que la magia de Jerusalén es que es una ciudad fascinante, pero a la vez compleja. ¿Está bien? A diferencia, perdón, a diferencia de una ciudad como Tel Aviv, ¿no? Muchísimo más burguesa, cosmopolita, como dijiste, Jerusalén es fascinante, ¿ok? O sea, tiene muchas cosas, más allá de la historia o sea, lo lindo, por lo menos lo que yo descubro de lindo en Jerusalén, más allá de que es una ciudad relativamente pequeña y familiar y realmente y compleja, ¿sí? Por su composición demográfica, es una ciudad muy compleja, ¿sí? Y para que sepa, una de las más pobres de Israel, lamentablemente. Cada día en Jerusalén descubro algo nuevo. Creo que eso es lo que me gusta más. Siempre se descubre algo nuevo, algo histórico, algo arqueológico, algo religioso, algo cultural, siempre hay algo nuevo. Que no sé si va a pasar en todas las ciudades, ¿sí? O en las ciudades más, llamémoslas más cosmopolitas. Y Jerusalén, creo que esa es parte de la magia, ¿no? Esta mezcla, esta integración de viejo y nuevo, complejidad y fascinación, historia y modernidad, magia y situación complicada. Yo creo que esta murkabut, como se dice en hebreo, esta complejidad creo que es lo que la hacen más atractiva. Bueno, hace 25 años vivíamos a unas pocas cuadras de distancia en la bella Jerusalén. Ahora nos separan unos cuantos miles de kilómetros entre Panamá y México, pero siempre, Andy, una gran alegría poder escucharte, conversar, siempre buenos aportes para nutrir nuestro espíritu, nuestra identidad judía, que también es compleja, es fascinante y es desafiante. Así que ha sido un café de lujo verdaderamente. Me dio mucho gusto escucharte y creo que a todos los que han asistido también. La conversación ha sido grabada con permiso de Andy, así que la vamos a subir a nuestro canal de YouTube para los que lo quieran volver a ver o compartir con sus amistades. Así que bueno, saludo a toda la familia extendida que nos está mirando, y para Andy y para vos un gran abrazo y bueno, seguro hablamos antes de Rosh Hashanah, así que no te deseo todavía Hashanah. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, un placer charlar contigo, intercambiar ideas, poder realmente salir de esto un poquito más pensantes, inteligentes, reflexivos. Y bueno, desear a todos Shana Tová, Umetuká, Umeborejet, como dijimos antes, que pase el 2020 rápido y entremos en el 5781 de los mejores. Un gusto. Gracias, Andy, desde la Argentina. Muy interesante, como siempre, tu charla. Un gran cariño. Shana Tová Umetuká. Gracias, tía.